Buenas noches, bienvenidos a todos, soy el profesor Ricardo Romero, profesor de Historia, y en esta ocasión estamos con el sexto capítulo de la clase para los chicos de segundo de secundaria. Bien, continuamos entonces con el tema de feudalismo que quedó pendiente terminarlo hoy. Vamos a ver la organización económica y la organización social. ¿Está bien? Economía y sociedad en el feudalismo. Vamos a ver aquí el resumen que yo he preparado. El texto no es tan largo, así que la clase también va a ser un poco corta. ¿Ya? Recuerden, pueden utilizar aquí el resumen primero para entender mejor y luego el libro. Vamos entonces. Feudalismo, organización económica y social. En economía, durante el feudalismo, sabemos que tenían dos aspectos muy importantes, dos sectores muy importantes, que era la agricultura y la ganadería. Es decir, la producción de alimentos y la ganadería, que era pues la crianza de animales, ¿no? La cosecha y la crianza de animales. Ahora, agricultura. Como ya sabemos, hay una gran cantidad de productos que ellos sembraban y cosechaban, ¿está bien? Pero vamos a hablar ahora de qué técnicas utilizaban para tener una mejor producción. Aquí tenemos el arado de vertedera. El arado de vertedera es utilizar, por ejemplo, a un animal que pueda ayudar a que con su fuerza pueda hacer surcos en las tierras para poder sembrar, ¿no? Más adelante veamos una imagen. Aquí está. Esta imagen nos representa el arado de vertedera, donde ahí tenemos, por ejemplo, un animal que está jalando con su propia fuerza, ¿no? Unos artefactos para que pueda hacer poco a poco surcos y después preparar el terreno para sembrar, ¿no? Ese es el arado de vertedera. ¿Está bien? Segundo, la collera. La collera es nada más que esto, ¿no? Es lo que se le pone en el cuello a los animales. Pueden ser caballos o pueden ser el buey o pueden ser otros animales pesados que puedan ayudar a jalar artefactos que puedan ayudar a hacer este arado de vertedera, ¿no? Esa es la collera. Normalmente se le ponía a los caballos y a los bueyes, como les decía. Bien. Tenemos también el molino. Creo que el molino no es necesario que yo les muestre una imagen qué cosa es un molino, porque todos sabemos que ese molino, eh, bueno, existió desde hace mucho tiempo, en la Edad Media también y actualmente también, ¿no? Bien, la rotación trienal. Esto sí es lo que yo quiero hablar con ustedes, porque la rotación trienal es esta que está acá. Bueno, que creo que yo ya le había puesto una imagen aquí. Ajá, esta es esta. La rotación trienal, ¿en qué consiste? Consiste en trabajar las tierras por orden para dejarlas descansar y no hacer que esas tierras después se vuelvan infértiles. Porque sabemos que mientras trabajamos y trabajamos una tierra tantas veces, hacemos que sus riquezas se agoten y al final pues se vuelva tierra infértil. Veamos entonces a qué me refiero. Imagínense que estamos un año cualquiera y decimos, oye, tengo 3 tierras. Este año voy a hacer que esta tierra trabaje, esta también obviamente, y que, bueno, esta tercera que descanse. Este año que descanse, ¿no? Estas tierras las voy a trabajar. Por otro, llegamos un segundo año y decimos, bueno, ahora le toca trabajar esta tierra que descansó el año pasado. Esta tierra, bueno, que siga trabajando, pero esta, que ya se tome su descanso. Y en el tercer año, bueno, hacemos que esta tierra que ya descansó vuelva a trabajar, esta tierra también trabaje y esta, que ya trabajó 2 años consecutivos, descanse. Es decir, que vamos a hacer que nuestras tierras descansen cada 3 años. Por ejemplo, ¿no? Este primer año ha trabajado esta tierra, el segundo año también ha trabajado la tierra, pero en el tercer año le toca descansar. Y en el cuarto año se repite lo mismo. Y así. Cada 3 años se deja descansar. Pero se le llama sistema de rotación trienal. Las tierras rotan su trabajo cada 3 años, ¿no? Ahí está. La número uno, ustedes ven que es cultivo. El segundo también es cultivo, otro tipo de cultivo. Y el tercero es barbecho. Barbecho se le llama, pues, a esas tierras que normalmente no se produce casi nada, están descansando, ¿no? Eso es más que nada. ¿Ya? Bien, vamos con lo siguiente. Ahí está.
ganadería. Ganadería, ¿a qué me refiero? A la crianza de animales. Por ejemplo, tenemos al caballo. El caballo que era normalmente utilizado para la guerra. En ese tiempo recuerdo, los grandes caballeros peleaban en las guerras, ¿no? Para defender sus reinos. Entonces el caballo era entrenado para eso. Se tenían grandes establos con bastantes caballos alimentándose ahí para después utilizarlos en esas guerras. También tenemos ganado ovino. Si vemos ahí en el texto, el ganado ovino. Ganado ovino significa las ovejas. ¿Está bien? Y el ganado vacuno, pues las vacas. De la oveja, ¿qué cosa se obtiene? Lana, para hacer después textiles. Y de la vaca, bueno, ya sabemos. La leche, que más adelante vamos a utilizarlo para crear diversos productos lácteos, ¿no? Bien. Elementos del feudalismo. Vamos a hablar sobre algunos elementos de este feudalismo que incluso habíamos visto ya algunos en la clase anterior. Por ejemplo, el feudo, que es uno de ellos, es un elemento clave del feudalismo. Sabemos que el feudo es un bien, que normalmente es una tierra, ya, pero puede ser también otra cosa. Es el bien del señor feudal, es propiedad del señor feudal, que le otorga a él jerarquía. Mientras más tierras o más feudos tiene el señor feudal, más jerarquía o más poder tiene, más respetado es, ¿me entiendes? Más respetado. Entonces, pueden ser tierras, pueden ser títulos, puede ser dinero, puede ser cualquier cosa que tenga el señor feudal, ¿ya? Pero como les digo, normalmente eran tierras. Ahora, señor feudal. Ya sabemos que el señor feudal es un noble, un señor guerrero y que es dueño de tierras, obviamente. El vasallo es noble, pero no tiene tierras. Entonces, noble que dependía de un señor feudal, porque le dice al señor feudal, hoy yo le voy a jurar fidelidad, pero por favor, protéjame, deme una tierra, yo le juro ser fiel toda la vida. Y ahí está. Noble que dependía del señor feudal que le jura fidelidad a cambio de tierras. Villanos. ¿Los villanos quiénes son? Los villanos son aquellos trabajadores de las villas. Y los siervos, bueno, también trabajan en esas tierras, pero hay una pequeña diferencia entre villanos y siervos. Los villanos eran supuestamente, o sea, en teoría, campesinos libres. O sea, que podían supuestamente dejar su trabajo, pero normalmente no lo dejaban porque sabían que de eso dependía su vida, pues. O sea, ellos tenían que trabajar para tener que comer, pues, ¿no? Entonces eran en teoría campesinos libres, que vivían en las aldeas alrededor de los castillos, las villas. De ahí viene el nombre villano. Tenían tierras otorgadas por el señor feudal. Claro, el señor feudal le otorgaba tierras llamadas mansos. Ya, las tierras que el señor feudal le entregaba se llamaban mansos. Pero debía también pagar tributo. Uno de los tributos más importantes es la corvea. La corvea es un trabajo obligatorio que el villano tenía que hacer. Escúchame, el señor feudal tiene tierras y como el villano no tiene, le dice, villano, trabájame mis tierras. Me trabajas las tierras, pero yo también te doy una pequeña parcela para ti, ¿te parece? Ya, esa parcela que se le va a entregar al villano se le llama manso. ¿Ya? Recuerda, solo le está entregando para su beneficio, pero al final es la tierra del señor feudal. ¿Y qué hace a cambio el villano? El villano trabaja las tierras del señor feudal. Tiene que trabajar. Ese es un pago de impuesto. Eso se le llama corvea, lo que les estoy diciendo hace un rato. Es un impuesto pagado con fuerza laboral. ¿Ya? El villano trabaja las tierras y después ya tiene tiempo para trabajar sus mansos. También hay otros impuestos más que se cobraban. Por ejemplo, la talla, que era pues en caso de que hay guerra, el señor feudal pedía colaboración de todos y pagaban la talla, ¿no? Para utilizarlas en la guerra. ¿Qué más? La gabela, que eran impuestos a la exportación, bueno, comercio más que nada. La pernada, habíamos visto este derecho que tenía el señor feudal, ¿se acuerdan, no? De pasar la primera noche con la esposa del siervo recién casado con ella, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Y otros más que, bueno, si en internet buscamos hay bastante información sobre ello. En cambio, los siervos no eran hombres libres. O sea, en teoría no eran hombres libres. Dice, pues estaban adscritos a la tierra del señor feudal. Tenían que trabajar la reserva del señor feudal. Ah, esta es otra cosa. Escúchame.
El siervo, el siervo estaba obligado a trabajar la tierra del señor feudal. Estaba obligado a trabajarla, porque no tenía de otra. ¿Cómo se llaman esas tierras que solo le pertenecen al señor feudal y que les dice, oye, tú, trabájame esas tierras? Eso se le llama reserva, reserva señorial se le llama. ¿Está bien? Ya, esa es la tierra reservada para el rey. Todo lo que se produzca en la reserva señorial es para el rey, que diga, para el señor feudal. ¿Está bien? Y estaban obviamente obligados a trabajarlas, así era. Entonces, en teoría, el villano, por ejemplo, si quería no trabajaba las tierras del señor feudal, pero el señor feudal le quitaba todo, pues le decía, ya, entonces devuélveme el manso, eres libre, puedes irte. O sea, en teoría, el villano podía irse, pero no le convenía irse, pues porque sabía que por lo menos tenía un manso con que trabajar. Esa es la diferencia entre el villano, que sí era en teoría libre, y el siervo que en realidad sí no podía escapar. Bien. 3. Sociedad feudal. A ver, en la sociedad feudal nosotros tenemos clases sociales. Ya sabemos que tenemos una nobleza, tenemos una clase baja y también tenemos la clase sacerdotal, los sacerdotes. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo están organizados. La nobleza. La nobleza eran los velatores. Los velatores eran los que administraban el gobierno. Claro, pues los señores feudales, los vasallos, ¿se acuerdan, no? Ellos poseían tierras y cobraban tributos. Ya, esos, ¿no? Los que poseían tierras eran los señores feudales, netamente. Ya, se cobraba tributos también. Clero. El clero eran los oradores, de ahí viene la palabra de orar, pues, ¿no? Orar. Ya. ¿Guían espiritualmente a la sociedad? Sí, los sacerdotes guían espiritualmente a la sociedad, les dicen, oye, vayan a misa, comulguen, hagan su oración, pídanle al Señor, etcétera, ¿no? Ellos guían espiritualmente a la sociedad y la sociedad en ese tiempo tenía bastante fe. Obtenían donaciones y diezmos, es cierto, pues de las propinas o también llamadas ofrendas que se les daba en las iglesias. Y también obtenían diezmos, recuerda que el diezmo es la 10ª parte de su producción agrícola o ganadera. Ellos tenían que pagar el 10% a la iglesia. Por eso la iglesia tenía riquezas, pues, ¿no? Tenía de dónde sobrevivir. Los sacerdotes vivían de eso, pues, ¿no? Bien, campesinos. Los campesinos eran los laboradores. Creo que la palabra laboradores no, digamos, es tan difícil de entender. Laborar. Laborar es trabajar. Porque los campesinos son los que trabajan las tierras para mantener a la sociedad. Así de simple, mantienen a la sociedad, porque si los campesinos se rayaran y dijeran, no sabes qué, no voy a trabajar más, ¿quién les va a dar de comer? A la clase noble. Si ellos comen lo que se produce en la tierra. A ver, dime, ¿quién es? Entonces, por esa razón se dice que los campesinos son la base de la sociedad. Si ellos no trabajaran, no se come, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la resolución del boletín. Nos vamos a la página, déjenme ver, 158, 159 y 160. Vamos a ver qué es lo que encontramos ahí, ¿ya? Las primeras preguntas, como ustedes saben, yo, bueno, todas las preguntas yo ya las tengo resueltas, pero la intención acá es que todos podamos entender por qué son esas respuestas, ¿está bien? En la primera dice, ¿en qué actividades se basó la economía durante el feudalismo? La respuesta es clara. Habíamos visto en el texto que habían dos sectores importantes, la agricultura y la ganadería. La producción de alimentos y la crianza de animales, ¿no? 2. ¿Qué era la reserva señorial? Yo les dije, ¿no? Es esa tierra que estaba reservada para el señor feudal y que debían de trabajar los siervos obligatoriamente, ¿no? Ahí está. Parte del feudo, ahí está, parte de la propiedad de la tierra dedicada solo al señor feudal. Ahí está. 3. ¿Qué eran los mansos? Los mansos, recuerda que era la tierra que el señor feudal le daba a un vasallo, pero un vasallo. Le daba a un villano, pues no se acuerdan, ¿no? Eran porciones de tierra que el señor feudal conseguía a los campesinos. Bueno, hay campesinos, villanos, los que vienen en la vía, ellos también trabajan la tierra, pues, ¿no? A cambio del pago de rentas. Por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Uno de los pagos era
trabajar en las tierras del señor feudal, que era la corvea, pagar la talla, pagar la gabela, etcétera, ¿no? Varias rentas. 4. ¿En qué consistía la corvea? Justo lo acabo de decir. La corvea es el trabajo que se hacía en las tierras del señor feudal, que eran las reservas señoriales. Ahí lo que he puesto es realizar labores agrícolas, claro, en las reservas señoriales. Es lo mismo. Ahora, el cuadro de abajo dice, completa la tabla sobre la vida que llevaba cada estamento medieval. La palabra estamento refiere a clase social, ¿está bien? O grupo social, ¿ya? Ahí tenemos 3 clases sociales, pues la nobleza, el clero y los campesinos, ¿se acuerdan? Los velatores, oradores y laboradores. Ya, veamos la nobleza o los nobles. ¿A qué se dedican? Los nobles administran el gobierno. Ahí en el texto claramente lo dice, ¿no? Ellos son los que administran el gobierno. ¿A quién juran fidelidad? El vasallo, ¿se acuerdan? El noble vasallo, ¿a quién le jura fidelidad? Al señor feudal, porque busca tierras. ¿Cómo era su calidad de vida? No era una calidad de vida tan pobre, digámoslo así. Ellos poseían tierras, ¿no? Los señores feudales, por ejemplo, poseían tierras, cobraban tributos y de eso obviamente se sustentaban, tenían riquezas. El clero guía espiritualmente a la sociedad. Ellos son los que, como les dije, ¿no? Guían espiritualmente a toda la población. ¿A quiénes juraban fidelidad? El clero también jura fidelidad a los señores feudales. Recuerda que en esta época del feudalismo todos le rendían pleitesía al señor feudal porque era el único que los protegía o que los podía proteger ante una invasión. ¿Cómo era su calidad de vida? Bueno, ya sabemos que ellos obtenían donaciones y diezmos. Creo que con eso se podían sustentar muy bien, ¿ya? Campesinos. ¿Los campesinos a qué se dedicaban? Ellos trabajaban las tierras del señor feudal, o sea, trabajaban todas las tierras en sí y mantenían a la sociedad. ¿A quienes juraban fidelidad? También, obviamente, al señor feudal. ¿Y cómo era su calidad de vida? Sobrevivían con la producción de sus mansos. Claro, porque en realidad lo que era para ellos era lo que producían en sus mansos. Pero acá hay una cuestión que hay que ponernos a pensar. Si tú eres un campesino, digámoslo así, y te dicen, oye, ahí está tu manso, ahí está tu manso y ahí está mi reserva señorial. Tienes que trabajar mi reserva señorial, ¿ah? Después ya trabajas tu manso. Y las reservas señoriales eran más grandes, pues, y tomaba tiempo. Entonces el campesino normalmente siempre trabajaba las tierras del señor feudal porque tenía como obligación trabajarlas y después le daba poco tiempo para trabajar sus mansos. Al final trabajaba más las reservas señoriales que sus mansos y por eso producía poco, con las justas para sobrevivir. Así era la diferencia. ¿Ya? Vamos con la número 2. Identifica a quién se refiere cada explicación. Una de las palabras no es necesaria. Allá, tenemos abajo, entonces 4 palabras, dice una de ellas no es necesaria. Claro, a ver. Está preparando su armamento para un torneo que le servirá para ejercitarse en el dominio de las armas. Obviamente de todos estos, el único que puede portar armas acá y que puede entrar a un torneo es un caballero, pues, ¿no? El monje no va a ir a pelear ahí al torneo, ¿no? Ni el comerciante, ni el proletario. El proletario que no tiene nada que ver acá, ¿ya? Está dirigiéndose al rezo común con el que inicia el día junto con otros que, como él, dedicarán la jornada del rezo. El monje, pues, el monje, el sacerdote, es quien se dedica al rezo. Y ahora, está escribiendo una carta a un colega suyo de la Hansa para ofrecerle un cargamento de lana a cambio de pieles del norte. Ah, va a comerciar. Comerciante, pues. Es así entonces la respuesta correcta. Proletario, como le dije, no tiene nada que ver. En la clase anterior también vimos esa palabra proletario, pero eso lo vamos a ver en tiempos más adelante todavía. Mucho más adelante. ¿Ya? Número 1. Dice, periodo histórico en el que predominan las relaciones de servilismo. Ah, ¿cómo se llamaba aquel periodo en el que se daban estas relaciones de vasallaje, estas relaciones de servidumbre? La Edad Media. Estamos en la Edad Media, ¿no? O sea, en ese tema estamos en la Edad Media. 2. Se encargaban de la cultura y educación durante la Edad Media. Ah,
acá hay algo muy importante, los que enseñaban en las parroquias, los que enseñaban en los conventos, los que enseñaban incluso en las escuelas palatinas, que más adelante se transforman en escuelas de la nobleza propiamente, eran normalmente los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que controlaban el sector educativo. Ellos eran los profes, digámoslo así, de, de, de todos los colegios pues, de aquel tiempo, ¿no? Entonces la iglesia era la que se encargaba de la cultura y la educación. 3. No es considerada una innovación para la agricultura durante el feudalismo. O sea, de todas las innovaciones o técnicas que hemos visto, una de ellas no tiene nada que ver. Arado de vertedera ya lo vimos. El molino también. La máquina de vapor, ni siquiera lo he mencionado. Esa máquina de vapor viene ya después en la revolución industrial, que es un tema mucho más adelante. ¿Está bien? Entonces marcamos la C. Máquina a vapor. 4. Son los dueños de todas las tierras, las cuales serán trabajadas por los siervos. Ya de frente te está diciendo que son los dueños de las tierras. ¿Quiénes son los señores feudales? ¿Y los señores feudales en dónde están ubicados? Son los velatores, pues, ¿no? La nobleza. Ahí está. La A. 5. Una de las diversiones de los integrantes de la nobleza fue la práctica de cetrería, que consistía en... bueno, sí. La cetrería era una caza de halcones, cacería de halcones. Era un deporte, digamos, una distracción para la nobleza. Cazar animales porque sí. Bueno, a ver. 6. Consistía en algunas jornadas de trabajo a la semana que realizaban los siervos en las reservas del señor. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál era esa obligación que tenía el siervo para trabajar las tierras del señor feudal? Se llamaba corvea, ¿no? Ese era un pago, un tributo era, pago pagado con fuerza, ¿ya? 7. Innovación que permite colocar una correa a los caballos y bueyes para lograr un mejor arrastre de los arados. Ya pues, ¿se acuerdan, no? Esta cosa que se le ponía acá en el cuello es la collera, ¿no? Acá se le conectaban cosas para que jalara y se convierta en un arado de vertedera. 8. Eran campesinos libres que vivían en las aldeas alrededor de los castillos. Bueno, en teoría eran campesinos libres, ¿se acuerdan de lo que les expliqué? Vivían en las villas, pues, ¿no? Los villanos. 9. Es una consecuencia del feudalismo. Una consecuencia del feudalismo. Aquí, difusión o uso generalizado de la moneda, no. Estancamiento del comercio, sí. Acá se va a estancar un poco el comercio. ¿Saben por qué? Porque como cada uno tiene su señor feudal, producen ahí, son autosuficientes. El comercio va a disminuir poco a poco. Y además también va a haber guerras más adelante que van a paralizar este comercio, ¿no? Eso lo vamos a ver con temas posteriores. Vamos a entrar en épocas de guerra más adelante. Ahí lo van a ver. Desarrollo de la ciencia, no. Presencia del poder centralizado, no. Recuerden que no había poder centralizado. Estaba descentralizado porque habían señores feudales que tenían el poder. Se basó en relaciones libres. No eran relaciones libres. ¿Está bien? Esas relaciones que habíamos visto eran relaciones entre vasallo y señor feudal y estaban obviamente comprometidos política y militarmente, ¿no? 10. Para acabar. Fueron fundamentales para las guerras. Allá. Los caballos, obviamente. Los caballos eran utilizados en las guerras, pues el caballero estaba montado en caballo para entrar ahí en la guerra. Los perros también podrían ser, pero no eran tantos como los caballos. Los caballos eran más utilizados que eso. No, halcones, elefantes, corderos, no. Un cordero mandarlo a la guerra, imagínate, ¿no? Me lo hacen bistec, ¿no? Bueno, en fin. Esa es entonces la clase número 6, feudalismo. Aquí terminamos con la parte del tema de feudalismo. En las siguientes clases ahí vamos a ver algunas guerras. Nos estamos acercando a las cruzadas y todo ello. Épocas de guerras caballerescas, ¿no? Así vamos a ver todo ello. Nosotros nos quedamos aquí. Eso fue todo. Entonces nos vemos en un tema 7 más adelante. Chao. Cuídate. Adiós.